El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: ¡Ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, culminó la fiebre y la fiebre la dejó. Y ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Palabra del Señor. Pues la lectura de hoy es una lectura muy interesante porque nos está hablando de una realidad que también tenemos que entender para no ser confundidos. Hay algunas traducciones de la Biblia, ¿no?, que son traducciones con muy buena intención, probablemente hechas, pero que cometen un gravísimo error, que es traducir o adaptar el lenguaje de la Biblia al lenguaje cotidiano. Y con eso se comete un error garrafal, porque la escritura, la Sagrada Escritura, nunca estuvo escrita en lenguaje cotidiano. Aunque hay textos que están en koiné, que es una mezcla de griego con los idiomas locales, o lo que está escrito en hebreo, lo que está escrito en griego. Está escrito inspirado por el Espíritu Santo, por este Espíritu de Dios que habla San Pablo. Y al ser inspirado por el Espíritu Santo, no es un lenguaje cotidiano, porque tiene un sentido atemporal. Es una palabra que es actual en todo momento. Es Dios hablando al hombre en cada generación hasta el final de los tiempos. Digamos, es como si yo quisiera escribir un poema. Ahora, por falta de imaginación, a veces se habla de un lenguaje coloquial y se hablan poemas que no tienen verso, que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero normalmente cuando uno quiere escribir un poema, uno busca una cierta métrica, una cierta armonía que coincida, que tenga un ritmo, una cosa así. Bueno, es una comparación pobre, pero es para que tengamos una idea, que la Biblia no la podemos tratar de entender con criterios meramente racionales humanos. Edith Stein, ¿no?, una judía conversa que terminó siendo monja, una mujer extraordinaria, precisamente su trabajo era de entender a Dios a través de la razón. Pero si uno lee los escritos de ella,
es una razón que está absolutamente inspirada por un espíritu que no es del mundo y que uno se da cuenta que allí no hay solo una razón pura mundana, hay otra cosa en sus escritos. Si nosotros leemos las cartas de Santa Teresa de los Andes, por ejemplo, que son cartas tan coloquiales, familiares, tan simples, y sin embargo hay en ellas algo diferente a una carta común y silvestre. Ese es el Espíritu de Dios. Y ese espíritu es el que nosotros tenemos que pedirle al Señor que se haga actual en nosotros, porque lo tenemos. San Pablo lo dice, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo por el bautismo que hemos recibido. Pero digamos que está así como adormilado, por no decir prisionero, ¿no? Porque somos tan racionales y estamos tan contaminados por el mundo que nos cuesta mucho dejar fluir al Espíritu para que sea Él quien nos guíe. Si lo dejásemos fluir, yo les digo una cosa, dejaríamos de juzgar, primero que nada. Podríamos humillarnos frente al otro. Podríamos pedir perdón. Podríamos ser generosos, porque tendríamos la certeza absoluta de la presencia de Dios en nosotros y viviríamos para Dios, por Dios, a favor de los hombres. El espíritu del mundo es un espíritu que está en contra del hombre. Y nosotros hoy vemos, ¿no?, que este caso del endemoniado que está hablando el Señor, a quien le hace salir ese espíritu inmundo, es, no digamos que estamos nosotros endemoniados, pero sí estamos influidos por un espíritu del mundo que nos hace vivir estúpidamente, nos hace vivir contra incluso nuestros propios deseos y hacemos cosas que no queremos. Como decía San Pablo, mi proceder no lo entiendo. Queriendo hacer el bien es el mal el que se me presente. Y después dice, ay, ¿quién me librará de esto? Gracias sean dadas a Jesucristo nuestro Señor. Pues en esta época, en esta hora del mundo, es absolutamente necesario que nosotros nos pongamos las pilas para empezar a pedirle al Señor que avive en nosotros esa llamita que está humeante, pero que no la va a apagar, pero sí la puede encender. Ya quisiera yo que estuviese ardiendo el mundo, decía el Señor. He venido a traer un fuego al mundo. No el fuego de los mapuches, bueno, de los pseudo mapuches que hacen brutalidades allá o de la primera línea quemando el metro, no. Es un fuego que arda en nuestro corazón para que ese fuego, que también es purificador, nos purifique primero a nosotros y nos mueva para anunciar el amor de Dios a todos nuestros seres queridos y no queridos. A todos. Porque Dios quiere que todos se salven. Fácil no es. Acá vemos que la gente estaba maravillada de las palabras que salían de la boca del Señor porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En otro evangelio dirá, no como los fariseos, ¿no? Y hoy por hoy, nuestros jóvenes, que son muy puntudos, acuérdense los más viejitos cuando éramos jóvenes, que lo cuestionábamos todo, que todo queríamos tener razones, etc. Hoy más que nunca los jóvenes están así. ¿Y cómo van a creer en nosotros si no tenemos la autoridad para hablarles con autoridad? Y la mayor autoridad que podemos tener es nuestra vida. Si ellos ven que en medio de la pandemia no estamos angustiados, que no tenemos miedo del mañana, qué vamos a comer o con qué vamos a vestirnos, si estamos apoyados en el Señor, si ellos ven que eso nos mantiene en alegría y en esperanza, los jóvenes se cuestionan porque no son tontos. Ellos están esperando ver de nosotros, los que decimos tener fe, una actitud de fe. A mí me consta, yo conozco muchos padres con fe. ¿Dónde están sus hijos? En la iglesia, buscando esa misma fe.
En la parroquia de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, donde yo pertenezco como parroquiano, es impresionante la cantidad de jóvenes que hay, y no hay una pastoral juvenil. Son jóvenes que están buscando una fe adulta, no jueguitos, dinámicas y amorcitos y cositas así, y el amigo secreto y esas cosas que son muy lindas, pero que no tienen nada que ver con la fe. Jóvenes que están buscando realmente madurar en la fe, llegar a conocer a Jesucristo, que Jesucristo viva en ellos. Y me impresiona la cantidad de vocaciones que hay, por ejemplo, que lamentablemente, al no haber un seminario, según la norma del Concilio Vaticano II, que en Chile, tienen que salir al extranjero. Gracias a Dios, un obispo en el norte pidió el seminario, y como no se ha podido construir en Chile todavía, salen a Arequipa a recibir en Perú una formación acorde a los tiempos de hoy, para que puedan ser realmente apóstoles y profetas en este tiempo. ¿Serán perseguidos? Sí. No hay ningún profeta que sea aceptado en su tierra, es verdad. Pero la paz, la felicidad y la plenitud que se tiene al estar en Cristo te permite aceptar cualquier cosa, como le pasó a los 3 jóvenes cuando los metieron al horno de fuego, como le pasó a Jeremías cuando lo metieron en la cisterna, y como le pasó a todos los profetas, a San Juan Bautista, que veíamos hacía poco que le cortaron la cabeza por el capricho de una jovencita, ¿no? Y por la pusilanimidad del rey, que no quiso quedar mal ante el mundo, y eso que respetaba mucho a Juan Bautista, etc. Prepárate, porque si tú realmente quieres hablar en nombre de Dios, combatir al mundo como un pequeño resto, porque no vamos a ser mayoría y cada vez somos menos, pero si bien es cierto que la fuerza del mundo es poderosa, más poderosa es la fuerza de Dios. Y hay una palabra que a mí me encanta que dice: uno de los míos será un millar del mundo. Vale decir, basta un pequeño resto con fe para que este mundo se transforme para bien. Esa es nuestra misión. Así que ánimo, nosotros también podemos tener el poder de la palabra para hacer salir demonios del corazón de las personas. Es cosa que tengamos fe. ¿Y cómo los vamos a hacer salir? Con una palabra de vida, anunciándoles el amor del Señor, anunciándoles el perdón, anunciándoles la libertad y dejándolos en la libertad de creer o no. No estamos llamados nosotros para obligar a nadie a creer en Dios, pero sí estamos llamados para anunciar ese amor de Dios a todos los hombres y que cada cual discierna qué es lo mejor para su vida. Personalmente, a mí me costaba mucho creer esto. Y el Señor, me consta, me dejó absolutamente libre para vivir la vida según mis criterios, que eran criterios mundanos. Pero también el Espíritu viene en ayuda nuestra. Y en un momento determinado me di cuenta que la única puerta que no había tocado era la puerta que me daba la libertad, que era la iglesia. Más temprano que tarde, el que no cree en Dios, si tú le has anunciado el amor que Dios le tiene, se convertirá y se volverá al Señor. Esa es nuestra esperanza. No tengamos miedo de hablar con la verdad. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale like, toca la campanita y haz tu comentario.